Los conventos son la materialización en el tiempo del trabajo de evangelización, de ese trabajo de conversión de mentes, de la implantación de la cultura occidental en un contexto marcado por el entorno rural de los llamados pueblos de indios en el virreinato. La labor indígena, después del choque de conquista, se conjuntó con la guía espiritual del fraile para crear obras extraordinarias, que por sí mismas nos hablan del éxito del proceso de conversión. La violencia inicial del enfrentamiento de dos mundos se transformó en un impulso creativo, vital, donde la cooperación de los indígenas, voluntaria o involuntariamente, transformó radicalmente el paisaje natural y cultural prehispánico. La convulsión inicial trajo consigo finalmente un renacimiento traducido en términos de mestizaje cultural. El actual territorio del estado de Hidalgo fue pródigo escenario de la evangelización, concentrándose significativos conventos en un área relativamente pequeña. En efecto, Hidalgo ocupa solamente el 1.06% del territorio nacional. La cercanía con el centro económico y político novohispano, la Gran Ciudad de México y la importancia de los grupos indígenas aquí asentados fueron dos factores que coadyuvaron al establecimiento de varios conventos, con la actuación primordialmente de las órdenes franciscana y agustina. Estos dos grupos de frailes, con motivaciones netamente surgidas de la evangelización apostólica de los cristianos primitivos, fueron la punta de lanza de la penetración cultural occidental europea en estos territorios. Los franciscanos comenzaron la vasta labor en la Nueva España, adentrándose al actual estado de Hidalgo por el sur, Tulancingo, Apan, Tepeapulco, al oriente y Tula-Tepeji, Totonilco de Tula y Tlahuelilpan al poniente. Los agustinos, quienes llegaron años después, se trasladaron hacia el norte, empujados por el impulso inicial franciscano. Trabajaron en el Mezquital y las sierras Alta, Baja, Gorda y la Huasteca, cruzando la Sierra Madre Oriental. Sin embargo, existieron zonas donde se confunden al accionar de ambas organizaciones de religiosos, como el caso de Zempoala, lo que nos habla de la carencia de jurisdicciones precisas en esos primeros años y del vigor con el que se cubrió en esos inicios históricos el territorio novohispano. Esta evangelización necesitó de grandes espacios donde poder albergar y atender a las grandes masas de conversos indígenas. Las ceremonias prehispánicas se realizaban al aire libre, en contacto más directo con los dioses terrenales y celestes. Una extraordinaria adaptación nació de la comprensión de los frailes de tal fenómeno, el culto abierto a los astros. Tanto fue así que respetaron esa religiosidad de los indígenas a través de la creación de las llamadas capillas abiertas, extraordinarias obras. El simple hecho de la existencia de las capillas abiertas nos está hablando por sí mismo de una tolerancia hacia formas de pensar diferentes. Como vemos, el temor a los espacios cerrados es una sugerencia de las creencias indígenas antes de la llegada de los españoles. El contacto indígena con la pródiga naturaleza, cercanía alentada por el clima benigno y acogedor, propició que la vida social estuviera por completo volcada hacia el exterior. A diferencia de muchas partes de Europa, donde las inclemencias del tiempo orillaron a una reclusión individual y familiar. Y a un desarrollo de los espacios interiores indígenas poco desarrollados en la arquitectura prehispánica. Vivir la vida como un acto de fe. Fe en una esperanza hecha de vislumbres de una vida futura. Una promesa de eternidad forjada entre los recios muros de templos y conventos. Piedra por piedra, las manos del indio construían su propia inmortalidad con cimientos impregnados de revelaciones. La fortaleza de espíritu se vertía en la fortaleza material de los conventos y templos, levantados en periodos de tiempo que van desde el caso extraordinario de Epazoyucan, que se ha dicho, fue levantado en el corto lapso de 7 meses. Hasta largos lustros y decenios. Se involucraron generaciones de hombres unidos por un afán de trascendencia, de dejar una constancia física de sus quehaceres e ideales. Fe que supera y alivia el desamparo indígena ante sus dioses caídos. Amalgama consciente. Fe que supera y alivia el desamparo indígena ante sus dioses caídos. Amalgama consciente y esperada de dos religiones que se unen. Humo del copal transformado en el perfume del incensario. El significado ritual de la vida indígena, antes de la llegada de los invasores, estaba impregnada de ceremoniales íntimamente ligados con sus creencias y cosmogonías. Pero al trastocarse por completo su vida con la irrupción española, sus ritos se proscribieron totalmente, siendo extranjeros en su propia tierra. De manera que la religión católica tomó el lugar de la teogonía azteca,
en una suplantación de creencias y ceremoniales. El comportamiento laboral del indígena en la colonia, por ejemplo, se regía por una serie de reglas que intentaban impregnar de contenidos espirituales al trabajo material. La bendición de la primera piedra, las constantes oraciones, la advocación a cierto patrón santificado y la consagración final del edificio. Según Kubler, este ritual fue un sustituto inadecuado para el rico contexto ceremonial del mundo prehispánico. Sin embargo, hay que considerar un hecho. La magnitud de la obra construida fue producto de un orgullo regional que se tradujo en una competencia para crear la más lograda inmortalidad de la materia terrenal. Esta disputa entre pueblos indígenas, seguramente alentada por los mismos frailes, es una prueba de la excelente recepción y asimilación de los modelos laborales europeos, que los religiosos tiñeron en acciones sacramentales. Caminos de la percepción. El conocimiento y adecuación a través de imágenes, método eficazmente empleado por los evangelizadores, fue utilizado también en el libro abierto, que es el edificio mismo. Zonas sagradas y profanas, la unidad del claustro, que evoca la unidad de la iglesia, el poder de convocatoria de campanarios y espadañas. Los espacios donde se desarrolla el rito y la liturgia, los sillares de muros y portadas simbolizando el cuerpo vivo de la iglesia, que es la congregación de todos sus fieles. Todos los elementos arquitectónicos, constructivos y artísticos guardan una relación simbólica con aspectos del ritual cristiano. El sentido de interpretación del mundo mediante imágenes, en los códices realizados por tlacuilos en la época prehispánica, permaneció vivo con la dominación española. La recuperación y continuación de ciertas pautas culturales indígenas con la aprobación de los conquistadores es un hecho comprobado si se analizan ciertas obras materiales del siglo XVI. Especialmente las capillas abiertas, la pintura mural conventual y las tallas tequitqui. En esas manifestaciones están presentes no solo la mano del indígena, sino ciertos patrones del pensamiento precolonial. Por ejemplo, la estilización de las formas en la escultura mesoamericana tiene su continuación en el arte llamado tequitqui. Se trata no de una interpretación fiel a la realidad, sino de su transformación en aras de alcanzar una trascendencia del espejismo mundano a las verdades eternas. En el proceso de apropiarse de toda una cultura y sus conformaciones, el espíritu creador indígena conservó parte de su manera de expresarse. Basta recordar la gran mayoría de códices indígenas, que son manuscritos procedentes del pensamiento anterior a la irrupción europea, por más que fueran realizados décadas después de la conquista de México. La convivencia extraordinaria de dos grupos humanos, al principio antagónicos, mezcla de recelo, impaciencia e irritación, se convirtió finalmente en el encuentro de la palabra sobre el enfrentamiento de espadas y flechas. En la prédica del ejemplo franciscano de pobreza que finalmente abatió las barreras indígenas. A falta de más documentos escritos, solo podemos imaginarnos los matices cotidianos de tal convivencia. Buscando rostros para convertir y meditaciones iluminadas con la luz que se filtra a través de arcadas y patios. Los pasos retumban, ya cansados en el eco del largo corredor. Acciones alimentadas por soledades del espíritu, solo mitigadas por las oraciones y ritos cotidianos, llenando las horas eternas. Acto amoroso que es el desprenderse del egoísmo propio y abrazar una causa ajena en una tierra igualmente ajena. Actos que en la evangelización temprana llegaron en algunos casos a la inmolación. Cercanos ecos del medievo, en la concepción del espacio del fraile constructor, quien en sus recuerdos traía presenta la simplicidad que, transformada en masividad, caracterizó ciertos conventos europeos. Diríase que el confinar severamente el espacio es una forma de imponer reglas de orden y método, de aprehensión del mundo exterior, vasto y caótico. El mundo se vuelve comprensible en la medida que lo podemos delimitar, dividir, componer y moldear. De esta manera, el hombre vuelve a crear, recrea la naturaleza surgida del primitivo paraíso terrenal. Con un carácter que se podría calificar, en el caso de obras extraordinarias y monumentales, como orgullo o altivo al tratar de competir con la creación divina. Pero no podría llamarse una competencia en el estricto sentido, sino de una complementariedad del paisaje natural. Una unión de las formas y siluetas virginales, jamás holladas o modificadas por el hombre, y los volúmenes cúbicos, artificiales y magníficos de los conventos novohispanos. No puede ser más armónica la visión de una extensa plataforma donde se asienta un convento, con su rítmico remate almenado, y espadañas y torres masivas
irguiéndose más allá de las fachadas, con una serranía formando un anfiteatro natural a esta obra del hombre. A los ojos indígenas, tal vez fue en un principio incomprensible la construcción de estas grandes masividades. Sin embargo, rápidamente el indio, con su pericia y talento inherentes, logró compenetrarse no solo con las técnicas y sistemas constructivos y pictóricos europeos, sino de salpicarlos, a veces impalpablemente, en otras ocasiones abiertamente, de matices de su propia cultura. El ejemplo más fehaciente es sin duda el panorama del convento de Ixmiquilpan, verdadero códice abierto al estupor actual. Y que a la fecha ha sido objeto de muchas versiones donde pueden sospecharse los deseos ocultos de investigadores de lograr por fin la última y verdadera interpretación. Lo que tal vez sea ahora solo una quimera hasta no encontrar fuentes de primera mano. Los conventos tenían una doble función, siempre permeada por la espiritualidad que corresponde a su quehacer externo e interno. La búsqueda y conversión de almas perdidas, las actividades de civilización y congregación de pueblos indígenas, los trabajos de mejoras materiales y urbanas, la introducción de agua potable y otros muchos servicios de los frailes dentro de las comunidades. Son tareas vertidas al exterior que disgregaban en alguna medida la vida en común del grupo misionero. Por el contrario, los retiros espirituales, oraciones y rezos en común, los cantos en el coro, las misas diarias y las misas solemnes, los actos sencillos de alimentación, sueño e higiene, las juntas de acuerdos, etc. Eran ritos internos cuyas repercusiones espaciales podemos identificar con un cierto grado de certeza, observando algunos espacios característicos al interior de los conventos.